Agarré una tijera que no tenía que agarrar y yo la tomé, obviamente sin que nadie se diera cuenta, y me escondí bajo la mesa. Me acuerdo muy bien de estar cortando una tela y ver cómo se queda pegada en la tijera y yo la jalo hacia mí y se rasga la tela y la tijera se me clava en mi ojo derecho. Llego a los 15 y ahí empieza como el punto de quiebre de mi vida. Es tan alto el dolor que ya sobrepasa los umbrales y vos estás ahí a merced de los doctores, y que los doctores salen y le dicen como, creo que su hijo no va, o sea, como que no va a pasar la noche. Yo tomé las cosas a como vinieron y les di vuelta a mi favor. La Resortera. Hola, yo soy Mandy Fiat, esto es Extraordinariamente Normal, el podcast donde cada semana tenemos una persona normal con una historia extraordinaria de vida que viene aquí con la única intención de ayudarlos a ustedes, a las personas que nos escuchan con su testimonio. Esta semana tenemos a un guerrero, a un campeón de verdad, a Emma, que me pidió que lo presentara así, me encanta. Emma es gerente actualmente, él es entrenador. Él es una persona que inspira a otras y que ayuda a otras personas en su día a día a mejorar y nos escribió y nos pidió que si le podíamos dar este espacio para amplificar esa ayuda que está teniendo a las otras personas. Entonces, sin más preámbulos, te presento a vos, Emma. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Qué dicha. Emma, contanos un poquitito quién sos vos o qué tenemos que saber de vos para conocer y entender bien esta historia. Bueno, como ya lo dijiste, mi nombre es Emanuel, pero bueno, todo el mundo me conoce como Emma. Soy entrenador personal de profesión y actualmente soy gerente en un gimnasio. Eso es como a lo que me dedico. ¿Qué tienen que conocer de mí? Que soy una persona súper apasionada. Soy muy apasionado. Veo las cosas siempre del lado positivo. Intento que todo lo que llega a tu vida lo puedas convertir y a utilizarlo a tu favor. Creo que las limitaciones, no voy a hablar de discapacidades porque no me gusta esa palabra o ese término, sino de limitaciones. Las limitaciones yo creo que están en nuestra mente. Las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos y nosotros mismos somos capaces de tomar eso, convertirlo a nuestro favor y como te comentaba fuera de cámaras, es como convertir nuestras debilidades en fortalezas. Uh-huh. Así es como yo veo la vida. Veo la vida de manera bonita, de manera que siempre hay que disfrutarla, súper trillado, pero así es. Súper bien, súper bien. Ok, puedes empezar tu historia desde el principio, supongo. Ok, desde el inicio, bueno. Nuevamente gracias por este espacio, ¿verdad? Por permitirme este espacio de contar mi historia, porque el único objetivo de todo esto, por eso me llamó muchísimo la atención tu podcast, es ayudar a más personas, llegar a más personas y ojalá ayudarlos a superar cualquier proceso o cualquier situación que estén llevando en su vida actualmente y que esto sirva pues de herramienta para su sanación actual o algo que tuvieran en el pasado. Bueno, mi historia empieza desde los 5 años aproximadamente, cuando, bueno, tengo que contar acá que mi mamá se dedicaba a coser. Ella trabajaba con telas y ella cosía. Así fue como nos sacó adelante a mis hermanos, a mí, a mi familia. Y bueno, yo siempre he sido pues muy inquieto, un poco travieso tal vez. Creo que eso también me ayuda a mi vida diaria, ¿verdad? Todas las cosas que hago que ya las van a conocer a continuación. Y pues yo al ser súper travieso y tal y súper curioso, agarré una tijera que no tenía que agarrar, ¿verdad? De costura. No sé si las han visto, pero son tijeras súper puntiagudas, ¿verdad? Y yo la tomé, obviamente sin que nadie se diera cuenta, me escondí bajo la mesa. Y me acuerdo muy bien de estar cortando una tela y ver cómo se queda pegada en la tijera y yo la jalo hacia mí y se rasga la tela y la tijera se me clava en mi ojo derecho. No, o sea, ¿vos te acordás de ese momento? Yo me acuerdo muy bien de ese momento porque fue un evento de mi vida bastante traumático.
Yo creo que eso nunca se me va a borrar a mí de la mente. Te mentiría si te digo que sentí dolor o algo así por el estilo, porque realmente no me acuerdo, estaba súper pequeño, pero sí me acuerdo de la sensación del líquido, probablemente sea la córnea, donde la tenía así en mi cara, ¿verdad? Era como un líquido frío. De eso me acuerdo muy bien. Me acuerdo de ya estar en la camilla. No sé si ves como cuando están en las salas de operaciones, la luz blanca esta. Me acuerdo muy bien de esa imagen, de estar acostado en una camilla y escuchar como conversaciones de doctores hablando aquí y allá y ya. Me imagino que gritaste, que empezaste a pegar gritos. No sé, te mentiría si, pero probablemente sí. ¿Y tus papás? ¿Te acuerdas de qué hicieron? Sí, me tomaron de una vez, llamaron al 911 así de una y me acuerdo que sí, que me tomaron en brazos y de eso me acuerdo nada más de llegar a la ambulancia, estar en camilla, escuchar doctores hablando y ya. O sea, de eso es como el recuerdo que yo tengo, pero son imágenes que tengo ahí como súper grabadas de ese momento. Wow. Qué interesante, porque normalmente cuando uno vive algo muy traumático, más bien el cerebro lo bloquea, lo borra específicamente el momento, digamos. Claro. Wow, qué increíble que te recuerdes también de eso. Me acuerdo como de esas imágenes, sí, de ¿sabes? esos momentos. Como tengo como esos momentos bastante claros. Y bueno, a partir de ahí, pues empezó todo el proceso. Tuve muchísimas operaciones que me hacían para restaurar el ojo, restaurar la vista, pues yo era un niño en ese momento, entonces uno va desarrollando, obviamente el ojo va creciendo y tal, uno va pasando un proceso también de crecimiento, entonces yo vivía en hospitales, vivía en salas de operaciones, me hicieron muchísimas operaciones, ¿verdad? Como para mejorar siempre. Entonces empezó como todo ese proceso. Y desde los 5 años, en ese momento, hasta los 15, esos 10 años yo estuve en lista de espera para esperar una córnea. Porque en teoría, bueno, el doctor indicaba que si se hacía un trasplante de córnea, iba a mejorar la vista. No sé si en un 100%, pero que sí iba a mejorar muchísimo. ¿Vos esos 10 años podías ver algo con tu ojo o no veías nada? Se veía como, no sé si es abierto los ojos debajo del agua. Sí. Sin lentes. Sí. Como que se ve borroso. Así veía yo si me tapaba mi ojo izquierdo. Yo veía como si fuera borroso. Okay. Porque yo lo que tenía era una cicatriz en el puro centro. O sea, fue en el centro del ojo. Y yo tenía una cicatriz que si te acercabas mucho, podías ver una línea blanca, que era la cicatriz. Pero a simple vista no se notaba. Okay. Entonces, yo no tengo recuerdos de ver con los dos ojos, por así decirlo. Entonces, pues yo todo ese proceso lo viví así y estuve en esa lista de espera para esperar la córnea y ya, pues ver. ¿Y en esos años te dolía? O sea, ¿te ardía, te dolía? Nada, no normal. Me dolía, siempre tenía que usar un lente de contacto como para siempre refrescar la vista, estar usando gotas, como cuando te haces una herida en la piel que la tienes que tratar y la tienes que cuidar. Obviamente el ojo es una materia diferente, ¿verdad? No es como la piel. Sí cicatriza, pero el proceso es muchísimo más lento. Y como siempre es una masa que siempre pues es blanda y tal, entonces el proceso de curación hay que mantenerlo como por mucho tiempo, usar gotas siempre. Entonces así fue. ¿Y vos como niño te sentías diferente? No me sentía diferente porque así fue como yo viví, así fue como yo crecí. No, yo creo que aquí las personas que tal vez ya nacen con alguna condición especial, pues me van a entender en el sentido de que si no lo tenés, pues no te hace falta, ¿me explico? Yo veía con un ojo siempre y desde los 5 años, entonces yo me sentía normal. ¿No? Ese era tu normal. Ese era mi normal, exactamente. Ok. Llegas a los 15 y ¿qué pasa? Llego a los 15 y ahí empieza como el punto de quiebre en mi vida, ¿okay? Porque ahí sí pasó una situación bastante, un episodio bastante importante en mi vida que yo creo que fue el episodio que hace quién soy yo hoy en día,
porque hicimos el trasplante de córnea. Me acuerdo muy bien de esa llamada cuando mi mamá contesta el teléfono y ya cuelga y me dice, Emma, nos llamaron del hospital, que ya hay un donante y hay que irse mañana mismo, es hora de la noche. Y yo siempre he sido una persona como de tomar decisiones rápido. O sea, analizo rápidamente los escenarios y me voy, no soy de pensarlo mucho, digo, vámonos, bueno, esto es lo que hemos estado esperando siempre y pues si eso va a mejorar, Este es el momento. este es el momento de una, vamos. Y entonces empezamos como un día a alistar todo, ¿verdad? Para irse para el hospital. Era una operación realmente sencilla. O sea, es una operación de rutina, por así decirlo. Era una operación ambulatoria, inclusive. Cuando uno lo operan los ojos, ¿uno está despierto? No, Ok. no. Te ponen sedación total. Ok. Sí. Entonces me acuerdo muy bien que llegué al hospital y tal, me hicieron la operación, fue relativamente rápido. Y ya, o sea, a las 2-3 horas ya yo estaba de vuelta en la casa y tal, y pasé en cama, pero ahí empezaron muchos dolores de cabeza, muchísimos dolores de cabeza, mucho dolor en el ojo también. Como ya me habían hecho muchas operaciones antes, yo decía, pues bueno, puede ser normal de un postoperatorio, pero en la madrugada me empezó a dar mucha fiebre. Me empezó a dar muchísima calentura y por supuesto que mi familia se preocupó un montón y al amanecer, o sea, al siguiente día nos fuimos de una al hospital porque ya se empezaba a ver el ojo como un poquito hinchado, un poquito inflamado. Entonces fuimos como para que el doctor valorara, ¿verdad? Pues, ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando ahí? Y te puedo decir, Amanda, sí, en cuestión de minutos, horas, ya yo tenía el ojo. O sea, que yo me lo podía ver con este otro. O sea, así una bola inflamado, pero, o sea, demasiado inflamado, enorme. Entonces ya empiezan los doctores, obviamente, a hacer biopsias, a meter agujas, a sacar. Ese mismo día, en ese momento. Ese mismo día, sí. Empiezan pues, a ver qué es lo que está pasando y determinan que tengo una bacteria. Que tengo una bacteria en el ojo y que hay que aplicar antibióticos, pero de una vez. La bacteria estaba avanzando muy rápido, porque fue en cuestión de horas que ya el ojo estaba súper inflamado. Y por ese mismo, o sea, como por ser tan rápido, digamos, la forma en que estaba avanzando y el antibiótico no estaba haciendo efecto. Entonces, a mí, por supuesto que me dejan en el hospital, ya me buscan una camilla, me internan y empiezan a aplicar antibiótico, pero ahí... esto te lo cuento porque es lo que me cuenta mi familia, ¿verdad? Lo que me cuenta mi mamá, que en ese momento salen los doctores y le dicen como... ¿Vos estabas dormido? Sí, en ese momento yo estaba en coma, prácticamente. O sea, ustedes llegan al hospital, ahí estabas totalmente consciente. Estaba consciente. Algo está pasando con el ojo, te empiezan a revisar y ¿en qué momento? Cuando empieza el momento en que yo pierdo el conocimiento, no sé si en algún momento has tenido como calentura, en la que te metes a la cama y sentís como que estás un poco como en un sueño, ¿sí? De tanta calentura que tenés, estás como en un sueño, estás como... O sea, la calentura es una respuesta del cuerpo para combatir un agente externo que está en tu cuerpo. Entonces, la reacción del cuerpo simplemente es, aquí hay que desconectar y se sube la temperatura al cuerpo y uno como que pierde un poco el conocimiento. Entonces, ya desde ese momento, como yo tenía la fiebre a tope, yo me sentía como en un sueño, como un poco como disvariando, como dormido. O sea, ellos no te durmieron, vos te dormiste. No, yo me dormí de la calentura que tenía. Ah, o sea, ok. Ellos no te pusieron anestesia. No. Yo estaba así, pero de la fiebre que tenía tan grande, estaba en un estado de... Ay, pobrecitos tus papás, qué estrés. O sea, yo pienso siempre porque tu mamá sí estaba consciente. Mi mamá, mis hermanos estaban ahí, mis Cuando tías. te empiezan a revisar, ¿vos qué pensás? O sea, ahí no estabas pensando en nada. O sea, cuando me empiezan a revisar, yo me acuerdo que me metían agujas. Cuando hacen biopsias, por ejemplo, extraen tejido para analizar. Yo no sentía nada. No. O sea, el umbral del dolor ahí es tan alto el dolor que ya sobrepasa los umbrales y... Vos estás ahí a merced de los doctores y de todo ya y yo no
como dicen popularmente, no valía nada. Sí. Yo estaba Ahí allá, estás sí, totalmente desconectado de la estaba situación. desconectado de la realidad. Pero bueno, mi mamá me cuenta como que los doctores salen y le dicen como, "Mae, como sorry, pero o sea, creo que su hijo no va, o sea, como que no va a pasar la noche, ni siquiera. La bacteria está avanzando tan rápido y está tan cerca del cerebro que el antibiótico no está respondiendo o sea, es probable que no, o sea, que no sobreviva, pues. No sé si mi familia sí es muy devota, ¿verdad? La religión, entonces ellos hablan de un milagro. No sé si llamarlo un milagro y tal, pero al otro día yo pasé la noche. Pasé la noche, el antibiótico sí logró hacer efecto. Yo creo que yo siempre digo que aunque yo estaba en esa situación, yo fui persistente. Yo dije, "Madre, no, o sea, como Yo me imagino, o sea, yo siempre he pensado que la gente que está así como en el limbo, digamos, decide, o sea, decide, ¿sigo peleando o ya me voy? ¿Vos no sí. te acuerdas de...? Porque hay gente, yo un Es día que te puedo decir que puede ser un sueño. Ah, ok. Ajá. O sea, puede ser como un sueño. A veces los sueños cuesta un poco interpretarlos y tal, pero sí te puedo decir ahora que yo me conozco más a mí mismo que tal vez fue la necedad. Ok. Fue la necedad de decir no, 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 ¿verdad? Y pues bueno, pasé la noche y al otro día recobré el conocimiento, ya se bajó la calentura, o sea, una mejoría. Sin embargo, cuando hubo una mejoría, los doctores dijeron, bueno, aquí hay que actuar rápido. ¿Okay? Hubo una mejoría, pero la bacteria está todavía ahí. La única forma es removiendo el ojo por completo, que es donde está la bacteria, o jugar el chance de seguir con el antibiótico, pero no hay garantía De que no se vaya el cerebro. de que no se vaya el cerebro porque, bueno, el ojo al cerebro, la distancia es mínima. A que quede como, no sé, en cama porque toque alguna... O sea, una bacteria que entra al cerebro ya probablemente ya Sí. pasen cosas. Sí, 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 te va a afectar. Ajá, entonces esa fue como la primera decisión que tuve que tomar fue ponerme la córnea. Ok. La segunda decisión más importante de mi vida fue esa. La tomaste vos. A vos te preguntaron. A mí me preguntaron, estaba mi mamá obviamente conmigo, porque yo tenía 15 años, pero me dijeron como, esta es la forma, la opción es la más, o sea, la más viable para salvar tu Sobrevivir. vida, para sobrevivir. Nuevamente, tomaron una decisión importante y bueno, yo creo que en esos momentos cuando vos te pones entre la espada y la pared, entre salvar tu vida Sí, no, esa era la opción que había. esa era la opción. Y bueno, ya tuvimos que firmar un documento y todo, obviamente, porque yo estaba autorizando que me iban a amputar, por así decirlo. Ahí sí estabas totalmente consciente. Ya estaba consciente, correcto. Sí, sí, sí. Ok. Hasta le dan a uno un tiempo para que hable con la familia y Es que tal. eso es cómo te preparas para perder un ojo. No hay preparación. No la hay. No la hay porque en ese momento no sabes las implicaciones que eso tiene. O sea, en ese momento no te imaginas lo que se va a venir después de eso. Y te lo quitaron ese mismo día. Ese mismo día me lo quitaron, me hice la operación, me removieron el ojo y ya. ¿Vos te acuerdas qué pensaste antes de entrar al quirófano? No. Okay. No me acuerdo. Me acuerdo, el único, como las únicas partes que me acuerdo fue cuando estaba tomando la decisión, firmando el documento, hablando con mi familia, pues de todo el mundo llorando, tal, ¿verdad? Por la situación, por el momento que se estaba viviendo, pero yo siempre positivo. Qué yo bueno. siempre como, nada, mami, tranquila, pues esto. Vos te estabas calmando a todo el mundo. Sí, yo estaba como, yo siempre he sido muy como resiliente. Nunca he sido dramático, Okay. digamos, tal como acepto las cosas como tal cual están llegando y es como, ok, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay y vamos, y yo como tranquila, mami, es lo que hay que hacer y tal, no sé qué. Y así he sido yo siempre. Y bueno, ya me meten a la sala de operaciones y
y ya me quitan el ojo. Inclusive yo me acuerdo hasta estar bromeando, de decir, bueno, ahora puedo tener los ojos celestes si quiero, porque ahora me puedo poner una prótesis de color verde o color celeste. Yo chingando con la vara, ¿verdad? Te voy a decir algo, y yo sé que no tengo que meterme así, pero yo tuve cáncer de mama, ¿verdad? Y a mí me quitaron el pecho izquierdo y el pezón y todo. Y yo, es que me pareció vacilón que dijeras eso, porque yo también decía bueno, ahora me voy a poner un implante y voy a quedar extra tetona, o sea, ahora sí voy a hacer no sé qué, de qué color me voy a pintar el pezón y todo. Sí. Qué vacilón que dijeras eso, porque yo también eso era lo que Sí, pensaba. yo creo que eso es como lo que comentaba la resiliencia. Yo creo que eso es lo que caracteriza a la persona, tal vez. Vea que mira vos hasta dónde has llegado, por ejemplo, con tu historia y tal, hasta tener este espacio para compartir con las demás personas. Eso habla mucho de vos, eso habla mucho pues, de tu personalidad y cómo sos. Y yo siento que igual yo, o sea, pues lo que te dije al inicio, yo tomé las cosas a como vinieron y les di vuelta a mi favor. Exacto. Viste el lado positivo de los... Le vi el lado positivo y dije, ahora voy a tener ojos verdes, ahora voy a tener ojos azules, del color que quiera hacerme la prótesis. Bueno, empecé a vacilar con eso. En ese momento, uno está con muchísima atención. Uno es el centro de atención de la familia, de los amigos. Siempre las primeras semanas te llegan a ver, te llegan a visitar, regalos, qué quiere comer, que ahora qué quiere. O sea, era como, obviamente estás sufriendo una pérdida y todo el mundo en tu familia lo quiere compensar de alguna manera. El proceso feo llega cuando no hay nadie. Llega cuando todo el mundo se va, llega cuando todo el mundo recobra sus vidas, llega cuando mi mamá vuelve al trabajo, llega cuando mi hermana vuelve a sus cosas y estoy yo solo. Ya entra cuando mi mejor amigo ya entra al cole y yo estaba solo. Ahí es donde ya caes en realidad y ahí es donde empiezas a ver todas las implicaciones que eso tiene. Ahí es donde empiezo a caer en depresión. Ahí es donde empiezo a ver que estoy solo, empiezo a tener pensamientos intrusivos de yo no valgo nada, de ya la gente no me va a querer, de me veo feo, de ya yo nunca más vuelvo a salir de la casa, soy un bicho raro. Todos esos pensamientos te empiezan a alimentar y es donde aparece la depresión. Es donde aparece ya no quiero comer, donde aparece ya no quiero salir. Y ahí entra un poco como mi adicción a los videojuegos, porque entonces ya estoy solo en mi cuarto, ¿verdad? Y empiezo a meterme en un mundo virtual en el que yo puedo ser quien yo quiera ser. En un mundo virtual nadie te juzga, nadie te conoce, nadie me ve. Puedo ser el avatar que yo quiera ser. Y entonces empecé como por ahí a escudarme o a refugiarme en un mundo alterno, un mundo virtual. Y luego, después de ahí, pues ya empieza el proceso de la colocación de la prótesis. Ok, a vos te operan y te dejan vacío ese espacio, no hay nada. Eso es otra historia, porque eso fue negligencia de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y lo voy a decir aquí directamente. Fueron muy negligentes porque ellos tuvieron que colocar una provisión de prótesis. Cuando vos quitas el ojo, por dicha, a mí los músculos míos estaban perfectos. Los músculos que hacen que el ojo se mueva. Pero quitan la prótesis, pero es que no sé cómo explicarlo, pero entonces los músculos ya no tienen nada, no tienen un ojo que mover. Entonces se atrofian y pierden movilidad. Y la cavidad también se hace un poco más honda, por así decirlo. Porque le estás quitando pues, un espacio que había. Entonces, el cuerpo humano es increíble. El cuerpo humano es impresionante porque tiene una capacidad de adaptación bastante grande. Y pierde movilidad, pierde la cavidad, se hace muy hondo. Ellos tuvieron que haber puesto algo quitar para y sostener. Poner. Ajá, quitar y poner de una. Y eso no lo hicieron. Entonces el proceso de la colocación de la prótesis fue
fue difícil también. Fue más dolorosa de lo que tuvo que haber sido por lo Sí. mismo. Fue más doloroso porque tuve que pasar por otro proceso quirúrgico para eso. Ya cuando había sanado, ya físicamente, de la cavidad que había dejado, De esta otra cirugía. O sea, Ujú. ya pasa el tiempo, pasa el tiempo. te operan para abrir el espacio para ya meter la No, prótesis. van a colocar una pieza de titanio que lo que hace es que la incrustan en el ojo, ¿verdad? Para colocar la prótesis sobre esa pieza, ¿verdad? Para que tenga más movilidad y pueda estar como más salido, por así decirlo. ¿Todo eso duele? ¿O vos ya no sentís en esta zona? No, yo no siento nada. Pero en ese momento sí te dolía. Sí, en ese momento dolía, claro, por supuesto. Pues en ese momento ya nada de esto lo hicimos con la caja, ¿verdad? Ok. Ya todo esto lo hicimos por aparte. Y pues buscamos en ese momento al mejor doctor en Claro. prótesis oculares. Porque era un tema muy importante, ¿verdad? Obvio. O sea, si Estético uno, para también algo, y uno, todo. de verdad, Sí. si uno trabaja para algo es para la salud. O sea, Exacto. de verdad. Entonces el doctor nos dice pues que con esta pieza va a mejorar mucho la movilidad, inclusive casi que un 90% del ojo. Tal. Al no haber tenido esa prótesis provisional, por así decirlo, el cuerpo no acepta la pieza de titanio. La rechaza de una vez. La rechaza de una vez y entonces tuvieron que pasar otros meses de recuperación de eso porque obviamente tuvieron que abrir de nuevo ¿Ese el mismo ojo. día o fue otra cirugía más? No, fue cuando a mí me sacan el ojo, yo paso meses de recuperación, Ajá. casi un año. Vamos a colocar la pieza de titanio, hacen la cirugía para colocarla y no se puede. Entonces va otro tiempo de recuperación después de esa cirugía, que fue la última que me hice. Porque obviamente ahí entonces más bien colocaron la prótesis provisional. Ahí hicieron lo que tenían que hacer hace 8 o 9 meses atrás. ¿Y sentías como presión? Sí, claro, y sentía presión porque se estaba nuevamente abriendo el párpado, haciendo cavidad dentro. Me acuerdo que era como un tipo, como un plástico, una pieza de plástico de la forma ocular. Y bueno, ya cuando pasa ese proceso, ya yo tuve que adaptar mi cuerpo a esa prótesis provisional. ¿En qué sentido? El cuerpo la tenía que aceptar. La tenía que aceptar, tenía que pues vivir con eso, que hiciera su propia cavidad, que el párpado lo pudieran cerrar bien. O sea, el cuerpo tuvo que aprender nuevamente a un ojo diferente, un ojo externo. ¿Cuántos años tenías en esta segunda cirugía? No, ahí te estoy hablando que esto fue en los 15 años. Todo fue el mismo año. Todo fue el mismo año. Todo fue en el mismo año. Ya como a finales de año, es que ya como que, no voy a hablar en términos de entrenamiento, ya había entrenado para colocar la prótesis de verdad. Ya mi cuerpo había entrenado para eso, ya tenía la prótesis provisional y ya como a fin de año, ya hacemos todo el proceso, pues no sé si te has hecho como, te has colocado frenillos o ¿Sí? algo así, como cuando te hacen unos moldes. Sí, Bueno, igual. Se hace igual, sí. Se hace un ¿Y molde. te arde? Arde, sí. Ah, Arde bastante. Y duele también. Porque entonces meten como esa masa, ¿verdad? Adentro. no. Hay que esperar a que se seque y sacar. Y entonces ya ese es el molde de la cavidad. Pero es una prótesis totalmente personalizada, ¿verdad? Ya ahí hacen el molde, entonces ya el doctor es súper carga porque lo ves así, lo hace todo a mano. O sea, lo pinta con pinceles y tal. Qué lindo. Te hace las venitas rojas y todo. Ese mismo médico, el cirujano, Sí, fue el que hizo ese eso? mismo médico. Sí. Él se dedica a eso, a hacer prótesis oculares. Es su especialidad. Y pues ya nos llaman como a las, no sé, 3 semanas. Y ya está lista, que hay que ir y tal. Entonces ya empieza otro proceso de aprender a ponérsela, aprender a quitársela, los cuidados que hay que tener para
mantenerla limpia y tal. Y ahí es donde como que vuelvo a recaer un poco, porque entonces ya me coloco la prótesis y no me gusta cómo me veo. O sea, me veo al espejo y no soy yo. No me gusta, entonces sigo como en ese bache psicológico, un poco "Mae, no, es que la gente no me va a aceptar así como me veo con esta prótesis, me veo horrible. ¿Esa prótesis es la que tienes ahorita? No, Ok. ya la he cambiado como 1 o 2 veces por ahí. Es que esa no se nota. O sea, bueno, si me lo decís y presto atención, pero casi no Es se que nota. tal vez no, la gente no lo nota. Pero vos sí lo notas. Pero ya ahora no, porque es parte de mí, es parte de quién soy y yo me siento feliz de cómo me veo y de ser la persona que soy hoy. Pero en ese momento yo lo veía y yo pensaba, "Mae, no, o sea, esto se ve horrible". O sea, no me gustaba para nada. Entonces, como que ahí empieza ese choque de nuevo de "Mae, ¿qué está pasando? Y ya yo todo ese año, también como para que entendas el contexto, yo todo ese año, yo estaba en 9º del cole. Yo todo ese año lo hice en la casa. Entonces, los profesores llegaban a mi casa y me veían la materia, me hacían los exámenes y todo. Pero ya el siguiente año yo tenía que volver al colegio. Y ahí, O sea, vos todo ese año te refugiaste en tu casa, digamos, sin que nadie te viera. sí, solo la única persona externa que entrara era mi mejor amigo, que nunca me dejó solo en ningún momento. Él Lindo. siempre, cuando salía del cole, se iba para mi casa y pasaba las tardes conmigo, jugábamos play y tal. Durante todo ese año él pasó full conmigo, nunca me dejó solo. Era la única persona, aparte de mi familia, de mis hermanos y mi mamá, que estaba ahí conmigo. ¿Sigue siendo tu mejor amigo? Sigue siendo mi mejor amigo. Bueno, es como mi hermano. Ujú. Entonces fue la persona que estuvo ahí conmigo en todo momento. Pero ya yo tenía que volver a la realidad. Y la realidad es la que a nadie le gusta. Es como volver después de un domingo a Sí. trabajar un lunes. Sí. A nadie le gusta la realidad. A nadie le gusta salirse De su zona de confort. de su zona de confort. Y yo creo que esa fue la primera vez que yo salí de mi zona de confort. Y hasta la fecha sigo saliéndome todos los días de mi zona de confort. Nunca me gusta estar haciendo lo mismo. Siempre estoy cambiando de retos, de objetivos, de cosas. Por lo mismo, porque yo siento que todos tenemos un umbral a la tolerancia. Y yo siento que después de ese episodio mi umbral de la tolerancia está demasiado alto. Entonces, perdón, no de la tolerancia, es de la incomodidad. Tolerancia a la incomodidad. Hay muy pocas cosas que me pongan incómodo ya. Entonces yo trato siempre de salirme de mi zona de confort en todas las cosas que hago en mi vida. Pero entonces ya cuando Tenés vuelvo, que salir. cuando tengo que salir, ahí empiezan las inseguridades. Ahí empieza la falta de confianza en uno mismo. Uno pierde la seguridad en uno mismo. Ya yo no quería ver a los ojos a la gente porque entonces yo les hablaba como viendo hacia abajo. Yo era como súper Introvertido. como súper introvertido. No, extrovertido, siempre he sido extrovertido, pero me veía limitado. Me veía limitado porque no quería interactuar con la gente, porque no quería que me vieran. Me costaba mucho como hablar cara a cara con alguien porque siempre volvía a ver para un lado, para abajo, o tal. Entonces, la seguridad en uno mismo, pues, se perdía 100%. Y ahí es donde yo conozco el deporte. Ahí es donde mi mejor amigo me enseña el ciclismo, en este caso. Y eso es lo único que me hace a mí salirme totalmente de la realidad. Ver que yo valgo para algo más. Ver que yo soy capaz de hacer grandes cosas, de hacer muchísimas cosas, de ponerme retos personales. Porque yo sentía que yo no valía para nada, que no podías hacer que nada. no podía hacer nada porque también me veía limitado, porque el hecho de perder la vista también tiene ciertas implicaciones
el hecho de que perdés la vista periférica, tenés un lado ciego, por ejemplo, yo acá esta mano ya no me la puedo ver, por ejemplo. El hecho bueno, en ese momento no manejaba ni nada, pero bueno, el hecho de caminar, a veces tropezaba muchísimo con las cosas. La primera vez que te montaste a la bici, porque a mí me parece impresionante, y ahora dijiste lo de manejar, me parece impresionante que con un ojo puedas andar en bici y puedas manejar, pero como venías con todas esas inseguridades y tu amigo te dice como, hey, ¿por qué no vamos a andar en bici? Le dijiste, no, porque yo no puedo, o No. sí, O sea, dije, vamos, okay. de una. Nunca sentí miedo, me costaba mucho, más que todo como, porque ya me costaba caminar y medir las cosas, ¿sabes? Llevarme una cuchara o un tenedor a la boca, me lo pegaba en todo lado porque no calculaba la distancia, o servir un vaso con agua, si lo estaba sirviendo aquí, pensaba que lo estaba sirviendo aquí, pero estaba botando el agua por ya sea atrás o adelante, ¿me entendés? Como que calcular todas esas cosas ya en la vida diaria me costaba muchísimo. Agarrar algo o así, o sea, me costaba porque se pierde la profundidad. Cuando perdes un ojo, perdes la profundidad de las cosas, entonces como que no calculas bien, no puedes juzgar las distancias a las que están los objetos. Obviamente para manejar es bastante difícil. Y en bici igual, entonces fue un proceso como de adaptación a la nueva realidad. Fue adaptarme a que solo veía de un lado. Me encantó. El ciclismo fue ese estilo de vida que me hizo creer en mí mismo, que me hizo ponerme retos y objetivos. Por ejemplo, en que yo salía en bicicleta y hacía 10 kilómetros, entonces ya me ponía como meta salir a hacer 15, luego 20, 25, 30. Eso me mantuvo ocupado. Eso mantuvo mi mente enfocada en metas, en objetivos, en cosas, en ver qué yo podía hacer. ¿Y tu autoestima cómo cambió? Mi autoestima mejoró. Sí. Sí mejoró. Pero no te estoy diciendo que desde ese momento fue como mágico, ¿verdad? Fue un proceso de muchos años. Yo creo que inclusive en la actualidad, y parte también de esto que estoy contando, y es parte de mi proceso de sanación también. Uno sigue conociéndose, sigue como dándose cuenta de las capacidades que tiene. Entonces es un proceso, creo que de nunca acabar, pero en ese momento mi confianza y mi autoestima mejoran muchísimo porque me hacen creer que soy capaz de algo más. Y en menos de un año ya estaba metido en competencias. Por la misma terquedad, por la misma necesidad de siempre querer hacer todo, de hacer cosas diferentes. Y ya estaba pues corriendo en juegos nacionales, en juegos regionales también, campeonatos nacionales de mountain bike en ruta. Y ahí empezó como el camino, vi el deporte como un estilo de vida que me ayudó a salir de la depresión. Qué lindo. Y estas competencias eran, es que dijiste que no te gustaba la palabra discapacidad, pero es que hay competencias para personas normal. Cero, o sea... ¿Alguna vez pegaste? O sea, que pegabas con un árbol o algo así que no lo veías. Sí, claro. O sea, pegaba con ramas, con cosas. ¿Ya no te pasa? Sí, todavía, pero... pero bueno, ya tengo más práctica. Entonces, ver como los huecos, las piedras, cosas así, cuesta más como calcularlas un poco, pero nada es imposible con constancia, disciplina y entrenamiento. Logré como tener esa práctica para ya, no tengo profundidad, pero entonces puedo anticipar. Entonces, anticipar se volvió una de mis fortalezas de las cosas. Qué importante, porque siento que todos tenemos en alguna área alguna dificultad. Por ejemplo, Claro. No sé, yo tengo demasiado déficit atencional, por ejemplo. Pero lo importante es saber cómo, primero, decir como, ok, esta es una debilidad mía. Correcto. Y tenerla clara, y ya después decir como, ok, sí puedo mejorar, nada más
no va a ser igual que las demás personas. ¿Qué necesito yo para lograr esto que quiero? Ajá, exacto. Exacto. Primero es identificar y yo creo que aceptarse uno mismo también. Aceptarse, aceptar sus limitaciones y nuevamente convertir esas debilidades en fortalezas. Ese primer año que ya empezaste a competir y todo, ¿ya te habías aceptado vos mismo? No. ¿Cuándo empezaste a aceptarte? Cuando conocí a una persona muy importante en mi vida, que es mi esposa actualmente, Que está aquí. que está aquí con nosotros. Oh, voy a llorar cuando dijiste eso. Por ella. ¿Hace sí. cuánto se conocen? Nosotros nos conocemos hace, como más de 10 años de conocernos. Pues nos conocimos en la U, en un curso que estuvimos en la U, en generales, en la Nacional. Y ahí éramos amigos, nada más ahí nos conocimos y tal. Y siempre como que tuvimos buen click, éramos bastante compas. Y ya luego pasó el tiempo y hace pues como 8 años, un poco más, que empezamos a salir. Y ¿Quién dio el primer paso? esa es una buena fue? pregunta. Ella dio el primer paso. Ok. Sí. Muy bien. Pero ella como que me volvió a escribir y yo dije como, sí, yo lo invité a salir y entonces ya empezamos como a vernos de nuevo, pero ya fuera del ámbito compas. Pero antes de eso, antes de yo como empezar a salir con Fabiana, yo como estaba en la U ya me metí al gimnasio y también conocí el gimnasio, que es otra parte del deporte que me llamó muchísimo la atención y eso sumó a mejorar mi autoestima, a mejorar como la forma en que yo me autopercibía, a ver que también yo podía mejorar en otros ámbitos de mi vida. Entonces, ¿Cómo llegaste al gimnasio? O sea, eh, ¿quién te llevó? ¿Cómo? no, en el gimnasio de la U, el gimnasio que está en la U y también por lo que estaba estudiando y tal. Entonces, me había salido un poco del ciclismo porque ya las competencias y todo, porque la U pues implicaba como que le consumía más tiempo a uno. Entonces, yo necesitaba hacer deporte. Yo necesitaba hacer algo porque así era yo, ¿verdad? Esa era mi personalidad. Entonces ahí fue donde dije, bueno, voy a meterme al gym. Y eso fue también, cuando conocí el gym, o sea, me enamoré del gimnasio también y bueno, y por lo que estudié y tal. Entonces se volvió también parte importante de mi proceso. Pero cuando yo le cuento esta historia a Fabiana, de lo que me pasó y tal, yo en ese momento todavía yo no lo había superado. ¿Se lo contás siendo amigos o ya? Ya no, ya empezando como a ser novios. Ajá. ¿Vos sabías que él no tenía un ojo? Pensaba que le había pasado algo, pero no sabía específicamente qué le había pasado. Ah, ok. No Sí. sabía si veía o no. Solo veías que tenía algo diferente, no Sí. sabías qué era. Sí, me veía diferente, obviamente, pues sí se nota que hay algo diferente. Pero no sabía qué. Cuando yo le cuento esta historia a Fabi, pues yo, o sea, destrozado, totalmente llorando, no lo había superado, yo me sentía súper mal contándoselo porque ya yo no sabía qué iba a pensar ella de mí. Seguí, después te hago otra pregunta. Yo no sabía qué iba a pensar ella de mí porque en ese momento todavía mi seguridad no estaba como al 100%, ¿verdad? Yo todavía estaba un poco inseguro de mí mismo y cuando se la conté, la reacción de ella fue la que marcó la diferencia, porque yo lo veía como, yo trataba de ocultarlo, yo trataba de ocultar lo que a mí me había pasado, inclusive en mi familia no, es un tema que no se hablaba nunca porque nadie lo había superado y pues yo menos. Y yo siempre lo oculté de quién soy y de qué fue lo que me pasó. Cuando yo se lo cuento a Fabi, la reacción de ella fue como, ¿qué
qué chiva, qué historia Bonita. más bonita. Lo que te pasó, y yo, madre, no, pero es que y yo ahí como, y ella, no, pero es que, y ella fue la que realmente la persona que creyó más en mí en el momento en que yo menos creía en mí fue ella. O sea, ella tenía más confianza en mí mismo que yo mismo. O sea, yo no tenía seguridad en ese momento y ella de la mano me llevó. O sea, yo siempre digo que ella fue como mi salvación, mi psicóloga en ese momento porque yo nunca quise o sea, yo no lo había superado a tal punto que yo no quería ni siquiera contárselo a un psicólogo. O sea, yo ni siquiera quería hablar con un psicólogo porque yo no me sentía cómodo. Y ella me ayudó a verlo de otra manera. Ella me ayudó a sanar y a decir y a pensar que eso es lo que hace quien soy yo ahora. O sea, es parte de mi vida. Entonces ya ahora no lo quiero ocultar con nadie. No se lo quiero ocultar a ninguna persona. Es parte de quien soy y todas las personas que están a mi alrededor pues me tienen que aceptar tal y como yo soy porque yo me acepto, porque yo me amo. Yo tengo muchísimo amor propio hacia mí, pero no lo hubiera logrado si ella no me hubiera enseñado a cómo tener amor propio, a cómo tomar eso y decir, esto es mío, como vos me decías al inicio. La historia es mía, es lo que me pasó a mí y es lo que me hace ser la persona que soy hoy. Entonces no tengo por qué ocultarlo. Y es lo que hace que tu historia sea extraordinaria, porque uno te ve, vos sos entrenador, ¿verdad? Tienes mucha confianza, como decís, sos súper positivo y toda la cosa, y uno dice, ok, es una persona positiva, pero cuando ya ves todo el trasfondo de lo que lleva tu historia, es como, es una persona extraordinaria, o sea, sos una persona extraordinaria porque a pesar de haber vivido una circunstancia tan dura por tanto tiempo, no sos una víctima. Y ayudas a otras personas con tu actitud y tu manera de ser, ¿verdad? Que siento que te da mucho más valor como ser humano. Gracias. Sí, yo al inicio me sentía así, como cuando la contaba la historia, la contaba del lado de víctima. Y eso fue lo que mi esposa me ayudó a cambiar y me dio muchísima seguridad y muchísima confianza y bueno, yo creo que no lo hubiera logrado sin ella, la verdad. Yo creo que tener la persona indicada al lado de uno hace muchísimo la diferencia de cómo afrontar tus miedos, de cómo ver las cosas también. Entonces, ahí respondo a tu pregunta de cuándo fue que empecé a creer más en mí mismo. Fue cuando tenía a la persona correcta que creía en mí mismo, que creía en mí donde yo ni siquiera creía en mí mismo. Ella vio en vos lo que vos no podías ver de vos mismo. Ella lo vio y ella me ayudó a sacarlo. Qué lindo. Qué lindo que se hayan casado. A mí me encanta la gente que se casa. Ok. Y me parece vacilón porque como que te trabajaste mucho desde que empezaste como con la bici y todo, ¿verdad? Como, sí. Y no trabajaste esa área. Como esa parte de... Y te lo pregunté antes de cámaras y te lo voy a preguntar cuando estemos ahí como... ¿Cuándo fue que te enfrentaste a vos mismo? No puedo decir que hubo un momento en el que me enfrenté a mí mismo. Nuevamente, fue un proceso. Fue un proceso, pero yo me empecé a enfrentar a mí mismo cuando yo me empecé a mostrar hacia la gente. Cuando yo empecé a dar clases grupales, en donde yo pasé escondido muchísimos años, haciendo deporte y tal, pero siempre yo siempre hice deportes de individuales, ciclismo, gimnasio, correr, siempre era solo, me ayudaba muchísimo, pero era yo solo. Nuevamente, Fabi me impulsó a empezar a dar clases grupales. Es como, usted tiene como ese conocimiento, usted tiene esa habilidad de clases, ayudar a la gente y tal. Y ahí fue donde yo me empecé a enfrentar a mis miedos,
a hablar en público, a nuevamente a conocerme de que yo tenía una otra capacidad extra, de que yo podía hablarle a la gente. Para mí dar clases o enseñar también es una pasión que tengo. A mí me gusta muchísimo eso. Y cuando me logré enfrentar a eso y ver que tenía 20 personas delante mío y todos me estaban viendo así a lo que yo estaba haciendo, poniéndome atención a lo que yo iba a hacer, ahí fue donde yo me empecé a enfrentar a mí mismo. Ese fue el momento en que yo empecé a sentir más seguridad en mí, más confianza, ver que tenía otras capacidades, que todavía tenía mucho que dar, darme a mí mismo y darle a las personas también. Eso que dijiste, yo siento que uno, y ese es el propósito de este podcast, porque cuando vos vivís algo, la historia que sea que tengas, pero eso puede ayudar a otras personas, no necesariamente lo de tu ojo, el ser entrenador y ver que estás apoyando a otras personas o algo, siento que eso es lo que hace que uno sienta que uno tiene valor en la vida porque estás aportándole a otras personas, no solo Claro. a vos. Exacto. Y ahí es donde concluye un poco mi historia a lo que me dedico actualmente. Y justamente a eso me dedico como entrenador. A mis clientes, que tengo clientes ya de más de 7 años que están conmigo, les trato de enseñar el amor propio por medio del movimiento, por medio del ejercicio. A decirte que fuera de cámaras te dije que un estilo de vida saludable no solo implica la parte física, sino implica la parte mental, en cómo yo me acepto, en cómo yo me veo a mí mismo. Y eso es lo que yo trato de enseñarles. El mundo no gira alrededor del ejercicio. Es una parte más, es una parte importante. Y de todo por así decirlo, no sé cómo explicarlo, pero el círculo de todas las cosas que hacen que vos tengas un estilo de vida saludable. El ejercicio simplemente es una parte más. Entonces, es la que yo domino, tal vez, y es la que, pues, en la que quiero aportarle a esa persona. Entonces, yo me dedico justamente a eso, a ayudar a más personas a tener confianza en sí mismos, por medio del ejercicio, a tener amor propio, a entender que son capaces de muchísimas cosas, a tener ese rol que tuvo Fabi conmigo en decirles: yo creo en vos, sos muy capaz de hacer las cosas, y cuando ven que son capaces de hacerlo, eso es lo que a mí me llena de satisfacción, y ver la forma en que ellos logran sus metas o logran sus objetivos en el aspecto en que yo creo muchísimo en ellos y tal vez ellos no creen en sí mismos. Ese es mi papel actualmente. Qué lindo. Y eso aporta mucho el tema de la autoestima, porque yo una vez leí por eso te pregunté que si eso te ayudó con tu autoestima, que cuando uno empieza a lograr metas o alcanzar metas, ¿verdad? O no sé, sos un niño y te sacaste un examen, esas cosas te van llenando de autoestima y vos te vas demostrando vos mismo que sí sos capaz. Claro. Y hay mucha gente, yo siento que un gimnasio es un lugar muy vulnerable cuando llegas porque no sabes hacer nada, a la par tuya todo el mundo parece que lo sabe hacer muy bien. Exacto. Y entonces sí siento que es súper importante lo que haces. O sea, como nunca lo había pensado, pero un entrenador tiene un rol muy importante que es impulsar a alguien a ver cómo usted sí puede hacer esto. Ajá. Que usted cree que no puede hacer. Correcto, exacto. Así es. A veces el ambiente de un gimnasio se puede volver, como decís vos, vulnerable, y por eso digo que el ejercicio solamente es una parte más de todo ese círculo de cosas en las que tienes que trabajar para poder tener como una vida saludable o estar tranquilo. ¿Y ahorita te gusta cómo te ves? Sí, me gusta cómo me veo, y no es algo en lo que pienso todos los días. O sea, ni siquiera lo pienso. Uh-huh. Ya ni siquiera lo analizo, ni pienso en cómo me veo y tal. Simplemente ya la persona que está en el espejo es la persona que
que yo quiero ser y es la persona con la que trabajo todos los días. Es la persona que cree en sí mismo y en ayudar a los demás. Qué lindo, sí. Te felicito. O sea, de verdad te felicito por tu historia y por contarla, porque también vi, puedes decir cuál es tu página en Instagram, porque vi que lo estás compartiendo y que dijiste que te costó, o sea, que lo que más te costó era contarle a la gente sobre tu historia. Claro. Y ahora, bueno, estás aquí obviamente, pero en tus redes también lo estás compartiendo, tu historia. Sí, bueno, en mi página de Instagram, que me siento como influencer, pueden buscar ahí Coach Sí. Emma. Para más consejos. Ajá, exacto. Más consejos, follow. No. Salís como Coach Emma. Sí, Coach Emma. Estoy empezando a compartir mi historia porque, nuevamente, es lo mismo. Nunca puedo estar quieto. Nunca puedo estar siempre haciendo la misma cosa. Siempre estoy buscando y mi esposa es súper creativa. Entonces yo siempre estoy diciendo, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Y así estoy siempre tratando de hacer cosas nuevas que me mantengan ocupado, que me saquen de mi zona de confort siempre. Y parte de eso fue como, ok, soy entrenador, ya tengo mis clientes y tengo mi círculo de personas a las que ayudo, pero me gustaría llegar a más. Me gustaría llegar a más personas a que vean mi historia. A que sea... Una persona me escribió por Instagram y me puso como que una persona de su familia estaba pasando por un proceso similar y que conocer mi historia le iba a ayudar. Y yo le puse como, ya gané. O sea, ya con eso ya. Exacto. Ya gané porque el objetivo de todo esto es llegar a más gente, que mucha gente lo conozca, que tal vez la gente sienta que puede superar eso que está pasando, que empaticen con la historia y que les ayude, aunque sea un poquito, a superar sea lo que sea que estén pasando en este momento. Ahora la pregunta más importante que yo tenía, ¿cómo empezaste a manejar? O sea, no sé, de verdad, porque vi los videos que estaba subiendo, me los mandaste y yo, ¿cómo hace? Yo pensé, porque uno le hacen pruebas de la vista cuando uno saca Ajá. la licencia y todo, y yo dije, sí, una persona, o sea, no tenés licencia y manejas ilegal. Yo asumí eso. Ajá. ¿Cómo uno saca la licencia teniendo pues solo un ojo? Y cómo, ya sé que no te dio miedo, pero Sí. ¿cómo te montaste en un carro y dijiste, voy a manejar? Yo creo que el proceso empezó desde que estaba andando en bici, porque no es muy diferente. O sea, no es muy diferente ir a una velocidad alta en bicicleta a montarse en un carro. Es similar. Entonces yo creo que me entrené en la bici. Y nuevamente a lo mismo, anticipar. Entonces, por ejemplo, cuando yo al inicio, cuando estaba aprendiendo, qué sé yo, el tope para parquear era aquí y yo lo dejaba aquí. O sea, súper lejos porque no calculaba La distancia. Sí, las distancias. En ese momento, pues ahora los carros vienen con todos los sensores del mundo. Entonces es bastante sencillo. Pero hay algo importante de destacar y es que sí es cierto que los sentidos se agudizan cuando perdes uno de ellos. Y mi vista del ojo izquierdo es bastante buena. Entonces, los exámenes que le hacen a uno de la licencia son los típicos exámenes de vista de los numeritos, de la E, la C, la no sé qué. Okay. Y yo siempre llego hasta el final. Entonces... No te afecta. Sí, tampoco nunca me preguntaron. O sea, Ok. Te estoy exponiendo. No es una pregunta que te hagan como... ¿Ves de los dos ojos? ¿O no tenés un ojo? ¿Cuántos ojos tiene usted? ¿Cuántos ojos tiene usted? O sea, no es una pregunta habitual Okay. en el cuestionario. Yo simplemente llegué. Yo llegué. De hecho, yo tenía miedo al inicio porque yo, más seguro no dije nada. Me hicieron el dictamen médico, el examen de la vista. Llegué hasta el final de los numeritos y me dijeron, no, perfecto, listo. Aquí está. Ok, qué interesante. ¿Y no te da miedo? Ya sé que no, ya sé que la respuesta es no, pero no sé, las primeras veces como no ver un carro o algo. Sí, las primeras veces y actualmente sí te puedo decir que me cuesta ver en la noche. En la noche sí me cuesta un poco más ver, cómo enfocar y tal. Al inicio sí,
tuve un par de chiles ahí pegando el carro como a las esquinas y parqueándolo, siempre lo dejaba mal parqueado porque no lo calculaba o pegaba la trompa y tal, pero nunca supuso para mí una limitación. O sea, siempre tengo retos. Entonces, eso era un reto más y decía, bueno, vamos hasta lograrlo. Me encanta. Y hasta que lo logré y es eso. Ok, y ya las últimas 2 preguntas, porque en serio podemos hablar horas, yo estoy fascinada. Pero, vos hablaste que tus papás son creyentes, ¿verdad? Y que mencionaste lo del milagro y todo. A vos en todo este proceso y todo lo que viviste, ¿cómo afectó tu espiritualidad? Al inicio, pues, sí, yo, pues, compartía las mismas creencias de mi familia y tal. Luego llegó un punto en mi vida en que yo dije, no necesito como tener una religión que me respalde para sentirme bien conmigo mismo. Entonces Dios se volvió como algo más espiritual para mí. El amor para mí es como lo que yo digo, que siempre digo que mi religión es el amor. Entonces el amor es como una forma de poder expresar qué tan buena persona sos con vos mismo y con los demás. Entonces era como tener la tranquilidad de que Dios, hacer algo espiritual para mí, yo estuviera bien conmigo mismo. Tratando de hacer siempre las cosas bien, no haciendo daño a nadie. Dando amor. Y dando amor. En muchísimas formas. El amor se puede mostrar de diversas formas. O sea, no solamente es el amor de 2 personas, sino que vos lo puedes mostrar de muchísimas formas. Yo también siento que el enseñarle a las personas a quererse ellos mismos es una forma de amor también. Es una forma, el salir uno a correr todos los días, a moverse, es una forma de mostrarse uno amor por uno mismo también, por tener un estilo de vida saludable, por quererse uno mismo. Entonces, para mí el amor es una forma de expresión universal de hacer las cosas bien. Sí, el famoso amor propio. El famoso amor propio. Que ahorita, ¿verdad? Sí. Es todo el mundo, y uno escucha mucho eso y lo mencionaste mucho. Sí. Y siento que es una parte, y por eso te pregunté que si ya te gustaba cómo te veías, porque pues creo que a todos nos afecta, y también el ver qué está pasando la otra persona, o por qué a mí me está pasando esto si a los demás no les pasa, o verdad, como no sé si esas fueron preguntas que te pasaron en algún momento, más porque lo viviste como adolescente, que es un momento tan vulnerable, ¿verdad? Sí, eso siempre uno lo piensa. Yo creo que actualmente con el papel que tienen las redes sociales en la vida actual de las personas, también se vuelve como una parte importante, y las personas se pueden sentir vulnerables por eso. Yo lo sentí. Yo por mucho tiempo pensé, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Porque, no sé, el 100% de las personas que me topan acá, yo que veo, tienen los 2 ojos y yo no. Todas esas cosas uno las piensa y uno las analiza, pero lo importante es la aceptación. La aceptación por uno mismo, porque tal vez uno piensa que las demás personas están perfectas y que no tienen nada y que no han pasado nada, pero no es así. Todas las personas tienen algún proceso, están pasando por algo en sus vidas, y uno a veces se centra solamente en lo que a uno le pasa, tal, y la clave es la aceptación y el amor. Y ya para ir terminando, la última pregunta. Si pudieras agarrar de toda tu experiencia, de todo lo que has vivido, y dar un consejo, ¿cuál sería? El consejo
para mí, en base a mi experiencia, sería lo que dije al inicio, que las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos. Entonces, mi consejo para las personas es no posterguen más esa meta, no posterguen más ese sueño. No piensen que para los demás es muy fácil hacerlo. No posterguen más esas cosas que quieren hacer y que desean tanto hacer y no las hacen por miedo al que dirán, por miedo al yo no puedo, porque nosotros mismos nos limitamos a eso. Entonces, ese es mi consejo y esa es mi invitación a todo mundo. No posterguen más eso que tanto quieren hacer. Emma, demasiadas gracias. Me encantó tu historia. No, gracias a vos. Saqué demasiado de tu historia, en serio, te lo agradezco mucho. Gracias. Y como me lo dijiste al principio, esto es parte de tu proceso también, ¿verdad? De sanación con este tema. Y te agradezco, de verdad, que hayas salido de tu zona de confort y que hayas venido a contarlo. No, muchas gracias a vos, Amanda, de verdad. Esto es un espacio muy importante para llegar a la gente, para dar amor a las demás personas por medio de este podcast y más bien el que está agradecido acá soy yo por darme el espacio de contar mi historia. Con muchísimo gusto. Esto fue una producción de La Resortera.